¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos en una nueva emisión de La UNAM Responde este viernes, en el que platicaremos sobre una de las propuestas que presenta el Museo de las Ciencias Universum, precisamente para disfrutar en este periodo vacacional que nos toca a chicos y a grandes. Además, también ya comienza la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería y les platicaremos algunos detalles. Como cada semana tenemos La UNAM en el Mundo con Sandra Lorenzano y también nuestra biodiversidad, así es que no se vayan, que ya comenzamos. El Museo de las Ciencias Universum se prepara para el periodo vacacional con diferentes propuestas y actividades para atraer a infancias y juventudes durante el verano. Esta tarde platicaremos sobre la posibilidad de conocer nuestro universo interno a través del funcionamiento de las galaxias o el comportamiento de las hormigas a través del colisionador de ideas, una experiencia inmersiva que puede darnos algunas respuestas, pero también generar varias preguntas. Y bueno, para hablar de todo esto, damos la bienvenida esta tarde a Pepe Gordon, quien es escritor, divulgador, pero por supuesto creador también de este colisionador de ideas. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, muchas gracias, querida Rosa. Y pues sí, este es un proyecto colisionador de ideas que realizamos conjuntamente con mi querido amigo Luis Cabrera y con un talentoso equipo de trabajo, porque tiene que ver con animaciones que se presentan en museos con una sensación inmersiva y con episodios de unos 5 a 6 minutos en donde se entreveran ciencia y arte para abrir nuevos horizontes. Pues qué bueno que empiezas con esto, porque era justo la primera pregunta, describir un poco lo que es un colisionador de ideas, o de lo que es este colisionador de ideas, que eso es de lo que trata, eso es lo que busca, ponerte en el centro del universo, de las galaxias, de las neuronas, pero de lo que sucede con las hormigas y de todo lo demás. ¿Cómo se hacen todas estas conexiones? Cuéntanos sobre cómo inició este proceso y cómo se ha ido transformando hasta convertirse en una instalación. Bien, pues lo que ocurre es que el nombre proviene precisamente de la inspiración que nos da el Gran Colisionador de Hadrones, el Gran Colisionador de Partículas Subatómicas en Ginebra, Suiza. Como bien sabes, es un anillo de 27 kilómetros en donde chocan partículas subatómicas desde direcciones diametralmente opuestas a velocidades increíbles, cercanas a la velocidad de la luz. Nada más hay que pensar que las partículas subatómicas dan 11.235 vueltas por segundo a un anillo de 27 kilómetros. Okay. Cuando estallan, cuando llegan a chocar las partículas, porque no es fácil que choquen, dado las distancias que ocurren en esos niveles tan finos de la materia, resulta entonces que lo que surge de estos choques es lo que de una manera muy hermosa José Emilio Pacheco describiera como briznas de luz entre la noche cósmica, es decir, empezamos a revelar las entrañas mismas de la materia. Y con esta misma idea, lo que planteamos es la posibilidad de que se encuentren pensamientos que de alguna manera colisionen y que surjan también nuevas chispas creativas, nuevas ideas, y de esta manera entreveramos relatos de ciencia y arte que realmente la idea es que los cerebros de niñas y niños y de adultos también burbujeen con las posibilidades creativas que abren tanto la ciencia como el arte. Cuando estaba presente viviendo esta experiencia, me surgió la duda de cuál es esa gran interrogante, esa pregunta o esas preguntas que detonaron la creación de este proyecto, que tiene que ver con un trabajo importante de investigación, de síntesis, de transformación y de provocación, Pepe. De provocación y además con una dirección artística extraordinaria de mi querido Luis Cabrera, con quien hemos estado elaborando conjuntamente este proyecto. Sí, para nosotros hay relatos dentro del mundo de la ciencia y dentro del mundo del arte que tienen una capacidad de provocación maravillosa. Entonces hemos estado buscando diferentes relatos que puedan conmovernos y abrirnos a horizontes del siglo XXI, porque el problema que tenemos hoy en día es que a veces los conocimientos que se imparten en las escuelas
no están actualizados. Cuando estamos hablando del átomo, no estamos hablando de la nube de probabilidades que realmente se da cuando se está investigando actualmente la naturaleza de estas partículas. Pero entonces, pues hemos estudiado y hemos elaborado relatos en donde, por ejemplo, vemos lo que pasa en el cerebro y nos encontramos con un maravilloso hallazgo. Tenemos una especie de galaxia en el cerebro. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, pensando cuántas estrellas tiene una galaxia, hay galaxias que tienen 100,000 millones de estrellas. Y cuando hablamos del cerebro, estamos hablando de que tenemos 100,000 millones de neuronas. Esto es prácticamente como tener una galaxia en el cerebro. Y empezamos a dar entonces datos muy interesantes. Por ejemplo, el neurocientífico David Eagleman señala que en tan solo 1 centímetro cúbico de tejido cerebral hay más conexiones que todas las estrellas en la Vía Láctea. Entonces, si ya estábamos asombrados ante lo que quiere decir el potencial del universo interno del cerebro, pues entonces esto se multiplica todavía más y se vuelve muy valioso el poder apreciar de qué se trata esta maquinaria con la que, biomaquinaria, porque es nuestro cuerpo mismo el que está en juego, que nos permite percibir el mundo que nos rodea, que nos permite emocionarnos, que nos permite tener conocimiento, que nos permite lograr imaginación que abre puertas nuevas. Bueno, el problema entonces es que a veces no valoramos este hermoso instrumento que tenemos, que es nuestro cerebro, y cuando estamos de cara precisamente al problema de las adicciones, hay algo muy especial que ocurre, porque cuando queremos enfrentar el problema de las adicciones, por lo general siempre decimos, bueno, es que se te va a quemar tu cerebro, es que te vas a destruir, y esto es real y es una forma de comunicar el por qué no debemos de encontrarnos con el fentanilo y con ciertas adicciones. Pero hay otra forma también de plantear de qué se trata el poder evitar este tipo de sustancias dañinas, y resulta que en un episodio que precisamente se llama Una galaxia en el cerebro, únicamente mencionamos una sola vez la palabra adicciones, y luego hablamos de ese maravilloso instrumento que es el cerebro, y cuando te das cuenta de lo que es capaz, en una de esas lo empezamos a cuidar, lo empezamos a valorar, lo empezamos a apreciar. Se vuelve entonces una invitación sutil, Pepe, que tiene un reto y una complejidad de, digamos, traducir todo este conocimiento, todas estas coincidencias o conexiones entre la ciencia, el arte, la poesía, el arte contemporáneo, para aterrizarlo y para llevarlo a nuestra vida cotidiana. Y tiene que ver con dos conceptos que ustedes han promovido, que es el de inteligencia colectiva y comunalidad. Cuéntanos sobre eso. Sí, hay otro episodio muy interesante que se llama Inteligencia colectiva en la naturaleza, y en donde exploramos qué es lo que hemos logrado con nuestra inteligencia colectiva. Parece que a veces nada más nos alcanza para hacer la ola en un estadio de fútbol, en donde de repente empezamos a sentir que hay algo que se mueve con la inteligencia colectiva y que de alguna manera presenta un diseño, una sensación de que todos estamos haciendo un dibujo de manera conjunta, que formamos parte de algo, ¿no? Y entonces la cuestión interesante es que hoy en día los instrumentos que nos está dando la tecnología nos permiten también desarrollar más el músculo de la inteligencia colectiva, porque en Internet se pueden poner en juego problemas matemáticos que no se podían resolver y que con la participación colectiva, en donde de repente una mujer, una maestra, una ama de casa, un obrero, gente que se adentra en el problema de las matemáticas, porque la verdad no tienes idea de la cantidad de gente que sí está ahí con su atención en esta, puesta en esa. De hecho, hay una película muy interesante que se llama Mentes Brillantes, en donde un conserje es precisamente el que resuelve un problema en un salón universitario. Él estaba riendo, pero siempre tiene esta curiosidad de cómo se dan estas simetrías y conexiones en las matemáticas, y entonces pueden participar desde un Field Medal, que es el equivalente al Premio Nobel en matemáticas, hasta
un profesor de una preparatoria y juntos resuelven un problema que no hubiera podido resolverse antes. De esta manera, entonces, lo que estamos haciendo es marcando qué otros comportamientos colectivos aparecen en la naturaleza y que nos dan pautas para utilizar más nuestra inteligencia de manera conjunta. Y en este marco es muy interesante algo que una vez me platicó una investigadora que tiene el mismo apellido que yo, de la Universidad de Stanford. Otra coincidencia, Deborah Gordon. Y ella hablaba de la inteligencia colectiva de las hormigas. Y esto es muy interesante porque resulta que cuando las hormigas buscan el alimento, el forraje, resulta que la forma en que se comunican para plantear dónde está el forraje es frotando las antenas y dejando huellas químicas. No hay una inteligencia central que les diga muévate por aquí, muévase por allá. Sigamos a esta en particular y no a la otra para ir armando, digamos, este caminito. El caminito se va trazando de alguna manera de forma autoorganizativa, y lo interesante es que cuando ella estudia esto, se da cuenta que el algoritmo o la serie de pasos que se tienen que dar para llegar al lugar del alimento son los mismos que se utilizan en Internet. Y entonces ella con mucho humor plantea que las hormigas inventaron el Anternet, ¿no? De hormiga, claro. Anternet. Y esto es muy hermoso, ¿no? Otra forma de comunicación, y se trata en este sentido del que ya nos hablabas, el de provocar. ¿Cómo hacerlo con las infancias, con las juventudes, que son los principales públicos del Museo de las Ciencias Universum, para acercarlos a temas como la filosofía, la biología? Vemos ahí los nombres de grandes personajes como, bueno, David Lynch, Robert Wallace, Esperanza Martínez, Jan Hendricks. ¿Cómo traducir, digamos, todo ese cúmulo de información, de conocimiento, en algo que se vuelve, si no abstracto, sí muy sutil y atractivo, Pepe, entendiendo que debe tener este fin o este objetivo pedagógico de despertar, de hacer entender nuevas ideas o nuevas posibilidades? La clave es el asombro. La clave es despertar la curiosidad. Y si tienes un buen relato, como los que nos está dando la ciencia, cuando te admiras de que hay una anarquía inteligente, de que los algoritmos de las hormigas son los mismos que se utilizan en Internet, porque en Internet no hay inteligencia central, empiezas a entender también que hay aspectos muy importantes que se llaman inteligencia colectiva en términos de comunalidad, de compartir conocimientos, como por ejemplo los del maíz olotón, que es un maíz muy especial porque tiene raíces aéreas que pueden pescar el nitrógeno del aire, en donde hay abundancia. Y esto hace que no tengamos que recurrir a sustancias nitrogenadas, a fertilizantes nitrogenados que contaminan el ambiente. Entonces, cuando vas viendo estos relatos y te enteras del asombro que nos trae la ciencia, pero también el arte, porque resulta que esta comunalidad no tan solo se dan en las comunidades mijes, en las sierras de Oaxaca, en donde pudieron descubrir, o más bien observar las propiedades maravillosas de este maíz que de alguna manera no depende de suelos erosionados, porque toma el nitrógeno del aire. Y entonces cuando ves esa creatividad te das cuenta que está en todas partes, que está en la poesía, que en un poema colectivo. Lo que estamos haciendo es que donde a ti no te da una palabra, siempre hay otro corazón que te puede abrir otro concepto, otra nueva idea, y entonces la inteligencia colectiva se puede mover a través de la ciencia, pero también a través del arte. Y cuando ves estos relatos, realmente lo que creo que hay que apelar a ello, y esto lo subrayo una y otra vez, a ese momento invisible pero real, en donde se enciende el ojo de una niña o de un niño porque ha descubierto un trozo de belleza, un trozo de conocimiento. Y eso, la buena noticia es que el arte y la ciencia intrínsecamente nos los dan
si sabemos contar bien esas historias. Y parecen relatos sueltos que están perfectamente embonados y argumentados en este colisionador de ideas, que es el objetivo, porque podemos caminar por una milpa, podemos viajar a las galaxias, podemos adentrarnos a nuestro cerebro y entender un poco cómo funcionan nuestras neuronas. Y en este sentido, Pepe, pues para terminar, cuéntanos cuál es, digamos, como el detonante, cuál es lo que podemos encontrar en este colisionador, entendiendo que vivimos en un mundo sobreinformado, con exceso de información, para poder irnos a la esencia. ¿Qué es lo que debemos encontrar en nosotros mismos que también está ahí afuera? Esto es muy hermosa pregunta, porque hemos llegado a tener fotografías de agujeros negros, que eso es verdaderamente algo que te deja pasmado. ¿Cómo es posible que la extensión de nuestros sentidos llegue tan lejos que podamos tener fotografías de agujeros negros? Y sin embargo, el universo interno todavía no lo hemos explorado con la posibilidad y creatividad que debiéramos. Y el arte siempre está ahí para recordarnos algo que decía el poeta William Blake: si limpiáramos las ventanas de la percepción, veríamos la realidad infinita. Entonces, explorar esas capacidades del cerebro, esas capacidades de nuestra imaginación, esas capacidades de nuestra creatividad, creo que son elementos muy importantes en un momento crítico en donde vivimos crisis múltiples, pero tal vez una fundamental es la crisis de la imaginación y la crisis de la creatividad. Y entonces el colisionador de ideas se inserta en esta posibilidad de imaginarnos el mundo de maneras distintas para transformarlo, porque estamos hablando de pensamiento crítico, que es el que nos trae la ciencia, pero empatía, que es también lo que nos trae el arte, para abrir las ventanas de la percepción. Y quizás lo que necesitamos como humanidad. No olvidemos la creatividad, la imaginación, pero tampoco la magia, y podemos encontrar dentro lo que buscamos o lo que estamos buscando fuera. Pepe, muchísimas gracias por estos minutos. Está la invitación a ser parte de esta experiencia inmersiva en el Museo de las Ciencias Universum, que abre este periodo vacacional de martes a domingo, excepto del 9 al 13, porque se renovará para recibirnos con mejores experiencias aquí en Ciudad Universitaria, pero disfrutemos siempre con este ojo crítico, pero también con este ojo curioso. Que nos lleva a todos lados. Pepe Gordon, gracias por estos minutos y bienvenido siempre a la UNAM Responde. Muchísimas gracias. Y nos vemos en Universo. Claro que sí. Y bueno, ahora les platico de otro clásico universitario, que es la temporada de verano 2025 de la Orquesta Sinfónica de Minería, que nos invita a escuchar lo que la música tiene que decirnos. Del 5 de julio al 24 de agosto en la Sala Nezahualcóyotl, la agrupación universitaria presenta diferentes programas que se convierten en un viaje por emociones, historias y reflexiones que habitan en las partituras de directores, solistas, pero también en los ensambles de primer nivel, quienes interpretan obras de Mozart, Brahms, Mahler, Revueltas, Adams y muchos más. La temporada incluye 8 conciertos y un programa especial, y pueden consultar toda la información y además adquirir los boletos en minería.org.mx. Una experiencia que no deben perderse. Nuestra biodiversidad nos presenta hoy la historia y el valor de uno de los libros de medicina más antiguos, que contiene las bondades de plantas y hierbas medicinales, que fue elaborado precisamente aquí en nuestro país. ¿Sabías que México tiene uno de los libros de medicina más antiguos de América? Hablamos del Códice de la Cruz Badiano. Creado en 1552 por Martín de la Cruz, un médico indígena náhuatl, experto en las propiedades curativas de las plantas de su tierra, y Juan Badiano, un traductor que llevó el conocimiento ancestral del náhuatl al latín para compartirlo con el mundo. Este códice es un verdadero herbario, un compendio de plantas medicinales con sus descripciones, usos y propiedades. El códice contiene más de 180 especies de plantas, desde hierbas hasta árboles, todas con sus nombres en náhuatl y latín, con ilustraciones muy bien detalladas de cada especie, sus usos y cómo se prepara.
También contiene tratamientos para diversas enfermedades, desde un pequeño dolor de cabeza hasta enfermedades más graves. También conocido como Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis o Librito sobre hierbas indígenas medicinales, es considerado el primer herbario ilustrado realizado en el Nuevo Mundo, elaborado a solicitud de Francisco de Mendoza, hijo del virrey Antonio de Mendoza, quien en 1552 lo envió a España como regalo al rey Felipe II, siendo resguardado en la biblioteca del Escorial. Posteriormente fue vendido a Diego de Cortavila y Sanabria, farmacéutico del rey Felipe IV, y años después pasó a formar parte de la biblioteca del cardenal italiano Francesco Barberini. En 1902 se incorporó a la Biblioteca del Vaticano. En 1991, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, el Papa Juan Pablo II lo devolvió a nuestro país y se depositó en la bóveda de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Se divide en 13 capítulos donde evoca a los 13 cielos que tenía el universo de acuerdo a la cosmovisión prehispánica, y refiere las enfermedades en orden de la cabeza hasta los pies, para luego hablar de enfermedades en general, para terminar con problemas en el parto y los signos clínicos de una muerte cercana. El Códice de la Cruz Badiano es más que un libro, es un legado que nos conecta con nuestras raíces y nos muestra la sabiduría de nuestros antepasados. El mayor número de hablantes del español en Estados Unidos se encuentra en California, lo que convierte a esta región en un entorno ideal para expandir la presencia de la UNAM en el mundo. De esto nos habla hoy Sandra Lorenzano. Y hoy hablaremos de nuestro Centro de Estudios Mexicanos, UNAM Los Ángeles. La sede de la UNAM en Los Ángeles se ubica en el estado de California, donde reside la mayor población de ascendencia mexicana en Estados Unidos de América. El 39% de los migrantes mexicanos en Estados Unidos habitan en California y en Los Ángeles cerca de 1.2 millones de personas son de ascendencia mexicana. Los latinos componen una cuarta parte de la población del estado. Así, la fuerza de trabajo de las personas de habla hispana representa un tercio de la fuerza laboral en tareas fundamentales para la economía del estado de California. En el contexto actual es fundamental que las instituciones de México coadyuven a la defensa humanitaria de seguridades y certezas y en el diseño de políticas que permitan darle un impulso a los contenidos educativos, culturales y sociales que caracterizan al proyecto educativo de la Universidad Nacional Autónoma de México. La representación de la UNAM en Los Ángeles data del 30 de mayo de 2005 y a lo largo de los años ha desarrollado un trabajo orientado a fortalecer la vinculación de la universidad en sus tareas sustantivas con universidades e instituciones de educación superior en California, asimismo con la promoción de la enseñanza de lenguas, los cursos de español y de inglés, la certificación del español y la impartición de programas educativos en línea como el bachillerato a distancia. Un aspecto de especial importancia es la difusión de la cultura y el reforzamiento de identidades y valores históricos, culturales, que requiere una comunidad tan diversa con profundas raíces mexicanas. Por ello, el énfasis en abordar temáticas vinculadas con el estudio de la historia tiene la misión de promover la educación y la cultura mexicana en California. Asimismo, la organización de eventos y festividades culturales. Otra vinculación es brindar un acercamiento a una cultura ciudadana democrática que requieren las comunidades de personas migrantes hoy en día, que les permitan contar con herramientas para un ejercicio libre e informado del papel social y solidario. Un trabajo necesario en estas
antecede es la vinculación con organizaciones sociales y culturales de mexicanos residentes en Los Ángeles que representan a comunidades que se encuentran desarrollando diversas actividades en el estado y que buscan fortalecer lazos educativos de actualización y culturales con la identidad mexicana. Hasta aquí el gran trabajo que realiza nuestro Centro de Estudios Mexicanos, UNAM Los Ángeles. Y yo los espero la próxima semana para seguir conociendo cómo se construyen, ni más ni menos que los vínculos de nuestra universidad con el mundo. El orgullo UNAM más allá de nuestras fronteras. Y con eso terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Además, hoy en particular les recomendamos que no se pierdan los programas de la UNAM Responde y la programación en general de TV UNAM para este periodo vacacional que comienza en nuestra casa de estudios. Nos seguimos viendo en esta pantalla a 2:30 y 6:30 de la tarde y pronto nos reencontraremos con nuevos contenidos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos pronto. Adiós.